Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Local. Y esta noche el tema es el agro hoy, o sea, la actualidad agropecuaria o agrícola, regional. Para ello hemos invitado integrantes de la Sociedad Rural de Río Cuarto, con quienes vamos a estar luego de la presentación de los auspiciantes. Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. El campo hoy es el tema que vamos a estar desarrollando en este programa y con integrantes de la Sociedad Rural de Río Cuarto, con el flamante presidente de la institución, que ya lo saludamos y lo felicitamos, a David Tonelo. También están presentes Ana Laura Basqueto, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, y el vicepresidente primero, Francisco de Marchi. Buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y David corresponde como titular de la sociedad hacerte la primera pregunta, ¿no es cierto? Que ha cambiado el humor del sector, con respecto a la campaña del año anterior, ¿están mejor? El humor sin duda que hoy estamos a la puerta de una cosecha importante. Hoy están las máquinas, ya hará una semana que están en la zona andando y bueno, con rindes razonables, rindes buenos y bueno, por supuesto que cambia toda la expectativa porque bueno, nos encontramos que a diferencia del año pasado donde realmente quedamos muy desfinanciados, es el momento de cosechar y bueno, de pagar nuestras cuentas, de pagar lo que se debe y pensar en el futuro ya con otra visión. Los agricultores, ¿no? Los ganaderos, los porcineros, los tamberos están en otra situación. Pero la agricultura hoy va a dar un empujón importante a nuestras empresas. ¿Siguen apostando a través de la tecnología? ¿Ha habido nuevas inversiones a pesar de la mala campaña anterior de Marchi? Bueno, indudablemente que lo de la campaña pasada dejó sus huellas profundas, ¿no? Sí, claro. El sector atravesó la peor sequía de los últimos 60, 70 años. Y bueno, eso no fue gratis. Siempre que ocurre un episodio de esta magnitud, no se recupera de una campaña a la otra directamente. Probablemente esto le lleve al sector un par de campañas, diría normales, para no ponerle buenas como puede ser esta, para recuperar ese nivel de desfinanciamiento, porque como decía David, indudablemente hubo muchos productores que quedaron en mayor o en menor medida desfinanciados. El sector bancario o las entidades financieras ante tanto nivel de riesgo también salen un poco de juego. Entonces lo lindo de esto es que el productor se reinventó. Siempre ante una crisis hay que buscar alternativas para poder seguir adelante y eso es lo bueno del sector. Y cuando el productor está muy arraigado a su tierra y a sus raíces, ¿no? Va a sembrar, de alguna manera va a sembrar con el recurso que sea, pero lo va a hacer. Entonces nos vimos que de alguna manera u otra, un poco en menor medida, pero a través de la entidad financiera, a través de quienes proporcionan insumos y demás, el productor pudo sembrar. Acompañó el clima y hoy estamos ya con las máquinas dentro de los lotes, levantando lo que aparentemente sorprenden en muchos lugares los rindes, que eran casi inesperados. Se preveía de que iba a haber una buena campaña, pero bueno, eso no va a alcanzar para reacomodar el daño que dejó la sequía pasada. Va a ayudar mucho. Se habla mucho de cuánto va a derramar este exceso de cosecha, ¿no? Obviamente que el transporte se va a mover, el transportista va a poder arreglar su camión, va a poder cambiar cubierta y el sector comercial se va a ver beneficiado y demás. La tecnología obviamente que siempre es necesaria y siempre se incorpora, pero no está ajena a esta problemática, con lo cual el productor pasó el año como pudo, el contratista y la tecnología también lo sufrió, porque bueno, a ver, yo tengo que salir de estos compromisos que tengo y sí, iba a incorporar más tecnología, bueno, esperará un poquito más. Lo inmediato es cumplir con los compromisos que quedaron, reacomodar las refinanciaciones del año pasado. Hay un alto porcentaje de productores que en mayor o menor medida quedaron con ciertos compromisos. Entonces, bueno,
en la medida que vaya cumpliendo con esos compromisos que quedaron pendientes, podrá ir retomando de alcanzar niveles tecnológicos superiores. Yo lo que sí creo que primero va a haber una fuerte venta de parte de los productores para cancelar deudas, porque hoy a estas tasas es realmente inviable cualquier emprendimiento. Entonces el productor no va a poder, pero ni siquiera especular en nada. O sea, no sé si esa venta que van a hacer los productores, las exportadoras van a liquidar realmente también para que entren la suficiente cantidad de dólares. No sé ahí cómo puede llegar a jugar, pero que el productor va a vender y va a vender mucho, eso no hay duda, porque no puede especular. Es una necesidad, digamos. Es una necesidad. Sí, yo un poco arrancando lo que dice David, muchas veces uno escucha a diferentes economistas, diferentes gente que piensa que en la famosa especulación y demás cuestiones. Yo creo que estamos en abril y durante mayo se van a liquidar mucho cereal por los compromisos. Gracias a Dios que tenemos los volúmenes de cosecha que aparentemente se están viendo en estos primeros días de cosecha, pero se va a liquidar mucho por la misma necesidad del productor de ir acomodando sus compromisos. Hoy, más allá de eso, me acaban de decir, están los puertos abarrotados, no hay cupos por ningún lado, aceitera está desbordada con los camiones, o sea, el movimiento es realmente importante, ¿no? Un poco es conocer también la ideología del productor, que a pesar de las vicisitudes del clima y todo lo que vivió el año pasado, está siempre pensando en volver a poner todo en funcionamiento. O sea, no solamente cumplir con los compromisos previos, sino ya está pensando en una siembra posterior. O sea, todo eso genera un movimiento que termina derramando en la sociedad en los distintos lugares, en el mecánico que arregla el tractor, en la semilla, en el agroquímico, en todo, en los comercios. Nosotros que estamos en una ciudad es donde tanto se refleja cómo funciona el campo. Creo que cualquier comerciante lo sabe a esto y conoce un poco la personalidad del productor, que no está tan especulando como se cree con esto. Sí, aparte es una cultura tradicionalista, o sea, el que es productor en el campo no tiene una flexibilidad en su actividad como decir, bueno, me voy a hacer otra, ¿no es cierto? O sea, es bastante Y no es arraigante. una persona que entra y sale del negocio, sino que saben que esto es a largo plazo. Sí puede salir en las distintas producciones dentro de su mismo campo. Por ejemplo, ahora que hay una mejora en el precio en el ganado en pie, sí va a pensar en volcar ese cereal y convertirlo en carne, que eso es muy positivo porque estamos dando valor agregado al cereal, lo convertimos justamente en carne, que ya sea para el mercado interno, que sabemos que es muy requerido, aunque sea afectado ahora el consumo por la crisis, también esa carne a nivel mundial es sumamente requerida, o sea que sí puede haber dentro de los productores distintos tipos de decisiones en ese sentido, si conviene producir carne o vender el ternero chico o vender el cereal, pero creo que siempre se maneja dentro del mismo rubro del motor que es el campo. Un dólar alto, Francisco, ¿beneficia al sector o perjudica por otro lado? Porque siempre se dice que los costos de los insumos, producir, digamos, está atado también todo en dólares, digamos, que se va dando la misma situación, la misma sinergia. Somos un país complejo, somos una sociedad compleja. Indudablemente que el sector, como sector, por este tema de exportaciones, ¿no? Bueno, no soy economista, pero nos conviene que el dólar tenga un valor competitivo, ¿no es cierto? Pero claro, el hecho del movimiento del dólar también desbarajusta, por otro lado, algunos otros insumos, muchos costos. Con lo cual, nosotros tenemos es una actividad de largo plazo. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo siembro en octubre y cosecho en mayo, son 6 meses. No, en realidad es un año donde el productor tiene que administrar sus recursos durante todo el año, y cualquier variación que ocurra del dólar, o como mencionaba David, de las tasas, por ejemplo, un descubierto, o cualquier sistema que uno necesite para financiarse de alguna manera, compra de maquinaria, adquisición de tecnología, son realmente montos muy, muy elevados. Y nosotros la cosecha la tenemos hoy. Los cereales han bajado en dólares, los números nosotros los hacemos en dólares, los márgenes nuestros son en dólares. Hoy el cereal bajó en dólares, con lo cual ese número se achica, o sea, la rentabilidad achica. Y como estamos en Argentina y en un país tan diverso, de acá a un mes el negocio puede ser
muy malo o puede ser muy bueno, no lo sabe. Dependemos, no somos fijadores de precios, dependemos de los mercados internacionales, la cosecha de Estados Unidos, la siembra. Cuando nosotros estamos cosechando, Estados Unidos está sembrando, claro, y viceversa. El riesgo climático, entonces, durante el ciclo del cultivo, nosotros un año atrás teníamos, por ejemplo, un maíz futuro a $180. Hoy lo tenemos a 130. La soja estaba pisando los $300 y hoy lo tenemos a 230. O sea, realmente es tan variable durante el año que un productor hoy ya está comprando insumos que lo va a sembrar o está viendo de comprar insumos ahora para sembrar en octubre para cosechar de aquí un año. Y de aquí un año en Argentina pueden pasar, claro, tantas cosas, y sumado que estamos en un año electoral, ¿no es cierto? Y los insumos donde no bajan. Nosotros vamos a sembrar con un presidente y no sabemos con qué presidente vamos a cosechar. Entonces, en el medio hay tantas variables, sí, claro, que, bueno, eso hace que... Entonces, bueno, resumiendo, Fabián, el dólar, necesitamos un dólar competitivo, pero en el medio juegan otras variables que terminan jugando a favor o en contra, ¿no? Claro. David, ¿sienten una mochila como que le han tirado desde lo político al sector en cuanto casi como que son responsables de todo lo que sucede en la economía? Es decir, si liquidan o no liquidan, si al campo le va mal. Es como que todos los ojos están puestos sobre el sector de ustedes, a ver si ponen un poquito en marcha este engranaje. Es que lo que pasa es que está muy centrado todo en abril y mayo, en la cosecha nuestra. Sí. Era la luz de esperanza que se veía al final del túnel para el gobierno. Yo espero que sea el motor lo suficientemente fuerte, el empujón que necesita. Yo no sé si es lo suficientemente fuerte. Sí considero que el movimiento que le van a dar los camioneros a la economía va a ser realmente grande. El camionero va a mover las gomerías, va a mover las despensitas, va a mover los comedores. Es un movimiento que se da a lo largo y a lo ancho del país, y esas familias van a poder gastar. Lo que esperemos es que ese movimiento sea realmente fuerte para darle el movimiento a la economía. Si se produce, seguro que tiene impacto, y más lo que decía, en ciudades como las nuestras va a ser quizás más inmediato o más pero suponete hoy suponete, hay cargando en el campo camiones de Mendoza, de La Rioja, hay camioneros de Salto. O sea, el movimiento es realmente es expansivo y grande. Seguro. No sé si lo suficientemente fuerte. Seguro, pero los ingresos son, digamos, para la región productora. Sí, esa región, sí, es lo que recién decía, sí, creo pero que también el derrame. También tienen que mantener a sus familias, sí, claro, y sus familias van a gastar, ¿no? Bueno, mi pregunta era eso, o sea, ¿se sienten muy, digamos, responsables, como que le han tirado la responsabilidad de la economía al sector? La verdad que no sé si responsables, pero también estamos acostumbrados. Esto ha sido algo, yo desde que me acuerdo, desde que pasa que siempre se centra la mirada sobre la cosecha. Sin duda que es uno de los elementos más importantes que tiene la economía hoy, y es donde el gobierno centra su esperanza, tal vez en la reelección, o por lo menos que el país salga adelante y empiece a andar un proceso normal donde la inflación vuelva por lo menos abajo de un dígito, y donde el dólar volvamos a una economía estable, o por lo menos de variaciones lógicas y razonables, y no esto que está fuera de control. La crisis también golpea al campo, digamos. No, sin duda, hoy los productores tamberos están realmente preocupados y desfinanciados, los productores de cerdo, los productores mismos ganaderos, más allá de que el precio ha aumentado. Hoy en cualquier país vecino nuestro, el kilo de carne vale $2.20, $2.30. Nosotros estamos en $1.70. Estamos lejos todavía. Y el kilo de carne se paga 300 pesos en la carnicería. O sea que, y nosotros todavía tendríamos que estar pidiendo un poco más porque no nos alcanza para que sea rentable el kilo de novillo. Pero ¿alguien se queda en el medio con algo? Digamos. Bueno, ¿cuál es el problema, diríamos? Porque acá usted se está quejando y siempre una cuenta rápida que se hace es que el kilo de carne en el campo tiene que ser el 33% de lo que vale en la carnicería. Si el kilo de carne nuestra vale 60 pesos, en la carnicería tendría que estar 180. Y está a 300.
Si la leche vale 12 pesos en el campo, tendría que estar 36 pesos en la góndola. Y está 50, 55. Sí. Hay una diferencia. Como históricamente también era el doble o un poquito más del precio de faena, y está mucho más que el precio que el doble precio de faena. Claro. Ya seguimos charlando, ¿qué les parece? Vamos a marcar la primera pausa comercial, ya regresamos. Regresamos y estamos hablando sobre el campo hoy, y había quedado pendiente, por lo menos habíamos iniciado la charla en el primer bloque, sobre la cadena de producción y el desfasaje que hay entre lo que percibe el productor y lo que llega finalmente a precio de góndola. Y uno de los ejemplos, David, tiene que ver con la carne, que hacemos referencia, pero la leche fundamentalmente, y los lácteos, los quesos, donde allí se nota aún más esa diferencia de lo que le paga el productor y lo que la industria o el comercio finalmente vende en góndola. Así es, sobre todo nosotros lo que vemos es que los costos nuestros siguen aumentando en dólares y el productor no cobra. Por supuesto que si aumenta nuestro producto, va a aumentar en la góndola, pero mientras tanto creo que acá el problema más grande y central es una economía que está fuera de control, donde cualquiera hace lo que le parece, lo que le sale, pone el precio que le parece y que le sale. Por ejemplo, hoy están diciendo que no hay abastecimiento de leche. Lo que nosotros podemos decir es que sí, que es verdad que hay menos tambos, de que los tambos, los chiquitos, están cerrados y están muy complicados, pero los litros de leche que se producen son los mismos. Los tambos grandes es como que han tomado la producción de los tambos chicos, y la cantidad de leche fluida que se entrega a la industria sigue siendo la misma. ¿Falta el Estado, creen ustedes, como Contralor? Para fijar algunas pautas, diríamos. Yo la verdad que estoy en una parte de que creo en la libertad, pero sí, creo que el Estado tiene que poner unas reglas mínimas de convivencia y de marcar algunas pautas para que los que podemos llamar los vivos no lo hagan y poder convivir todos en un país estable, ¿no? Sí, sobre todo en momentos como este, donde, digamos, la crisis agudiza el ingenio, ¿no? Quizás cuando uno no puede tocar los precios, toca la cantidad o toca la calidad de los productos. Sí, por ejemplo, no se entiende que en todo el país lo único que se consigue es leche de la Serenísima, claro, a 50 pesos. Y sobre todo también que al repercutir tanto estos precios en la góndola, sabemos que está bajando el consumo de carne, de lácteos, de proteína, que sabemos que necesitan en la dieta diaria los niños, o sea que termina repercutiendo en una forma muy negativa. El productor tratando de sostener la producción, han cerrado tambos de más de 40 años, o han sido reabsorbidos por tambos más grandes. Y por otro lado, que en definitiva el sacrificio no llega, digamos, al consumidor, que baja el consumo. Sabemos muy bien que en los últimos meses han bajado mucho el consumo de carne y de leche. De todas formas, no terminé, es lo que quería decir. ¿No es raro que la Serenísima sea la única marca que se consigue en la góndola? Sí, claro que sí. Sí. Es la única, hay muchísimas fábricas. Algo está pasando, ¿no? Y además han cambiado los envases y cambiaron los envases, hay una nueva logística de comercialización, y las otras marcas desaparecieron todas. Bueno, eso cuando el mercado queda muy libre así, recién hacías alusión vos que la falta del Estado quizás regulando algún comportamiento por parte de los productores para que el consumidor se vea defendido, está faltando. Cuando hablamos que a los productos le tocan la calidad o le tocan la cantidad porque no se puede trasladar al precio, y está fallando lealtad, o la ley de competencia o lealtad al consumidor, algo está fallando, ¿no? También sabemos que las industrias se han visto muy afectadas por los costos fijos. Claro. Entonces por ahí uno no sabe dónde está el punto, porque cuando uno habla con los industriales, el tema de la electricidad, el gas, los sueldos, todo ha impactado de una forma muy grande, que tampoco es fácil lograr un equilibrio. O sea, en la leche todo este tiempo que estamos, que no se ha logrado un punto que digamos que sostenga esta producción y que llegue a un precio razonable al consumidor. Claro, porque el problema de la lechería del tambo no es solamente desde este gobierno, sino que ya viene desde hace varios años, digamos, y por eso se produjo el cierre de pequeños tamberos que no han podido
continuar por esta situación. Claro, les ha pasado que durante años han aumentado sus insumos en dólares y no han tenido repercusión en el precio del litro de la leche. Así es. Bueno, muchos programas en los que han participado ustedes hemos hablado que la sociedad rural viene manifestando el cierre de tambos, el progresivo cierre de tambos, y esto es digamos una concentración, porque si me decís que se produce lo mismo, quiere decir que ha habido una concentración de la propiedad. Ahora, en lo que decías, Ana Laura, vos, quizás esté explicado también un poquito el desfasaje que hay más entre el precio de producción y el precio de venta. Quizás esto de la logística, digamos, al haber un cambio en los precios relativos, porque tiene más peso quizás hoy la logística por estos costos y las tarifas pasa que han aumentado. En el transportista, cuando uno se sienta a hablar, también tienen rentabilidades tan pequeñas que por ahí uno no sabe dónde está el punto de inflexión. Claro. Nos ha pasado con muchas charlas con transportistas también, que el flete incide muchísimo en el transporte del cereal o del ganado en pie, y por otro lado ellos tienen una rentabilidad muy ajustada. En esta la cuestión de la rentabilidad, en un proceso, como decía David, de las tasas de interés muy elevadas, no sé si vos, Francisco, sos el especialista o David... o Ana Laura. Sí, por su profesión, digamos. Sí, claro. Si era más conveniente poner el dinero que se iba a invertir en la siembra a plazo fijo, en otra inversión financiera, y no volcarla al campo, digamos, a sembrar y esperar 6 meses para cosechar. Bueno, seguramente eso lo hace los que eran los famosos pools de siembra o la gente que va buscando, no sé, tengo X plata, la pongo en construcción, la pongo en la siembra, la pongo en un feedlot o me la llevo al banco. Bueno, eso el productor es muy difícil que lo haga. El productor como tal, se sembraron todos los campos de la Argentina, no quedó una hectárea sin sembrar el año pasado, y eso lo sembró el productor genuino. Te diría que prácticamente es como que se han desplazado el productor golondrina o el que buscaba el negocio puntual porque da una rentabilidad rápida en el momento. Hablando recién de los costos, fue un punto de inflación el año pasado. No te olvides, porque por ahí tenemos memoria corta, no nos olvidemos que cosechamos la mitad del grano que normalmente cosechamos. Claro. Y muchos análisis dicen cosecha récord. Sí, si te comparas con el año pasado, la Argentina produce entre 55 y 60 millones de toneladas de soja. La produce. El año pasado cosechamos 35. De maíz cosechamos la mitad. Entonces, poder volver a lograr a estar en niveles normales pareciera récord. Bueno, sí, ojalá que sea récord, pero en realidad lo que nos está pasando es que estamos tratando de volver a los volúmenes normales de cosechas normales. Nos acompañó el clima y demás. Entonces, la base de la alimentación animal es el maíz entre un 70-80%. Al irse el insumo, no solamente por el precio, sino que no había, es oferta y demanda. ¿Está bien? Entonces, bueno, en definitiva el que quedó trabajando fue el productor. Seguramente que alguno que lo analice más frío diga, bueno, me voy del sistema, hago alguna inversión más segura, y ahora estará analizando qué pasó con las cosechas y con el volver a la normalidad. Pero bueno, eso el productor como tal... Sí, pero eso difícil, siempre es, digamos, con el diario el lunes. Bueno, cuando uno tiene que tomar la decisión, no es lo mismo que decir, después, puche, lo que pasó me hubiera convenido. Yo creo que siempre el productor de campo le va a convenir apostar a la producción, que cuando las tasas están altas, eso lo digo ya desde mi punto de vista, cuando las tasas están altas, no están altas porque sí, hay un riesgo. Ese riesgo es que la tasa sea alta, si no la tasa no está alta para que ganen más porque sí. De todas formas, el productor es un bicho muy raro, ¿no? Cuando hay que sembrar y es lo que sabemos hacer. Claro. Yo sí diría, y me meto en lo que dice Pancho, si yo llego a alquilar mi campo, después es muy difícil que pueda volver. Claro. Y el último censo dio 120.000 productores menos, comparado al 2008, 2009, sí. Creo que fue el último censo. 120.000 productores menos. Eso no desaparecieron, sino que fueron concentrados por otros. Fueron absorbidos. Pancho, se sembraron todas las hectáreas, claro. No quedó ninguna sin sembrar. Sí, ahí entran a jugar otros factores, ¿no? Sí. O sea, yo acá uno se retrotrae 20, 25, 30 años para atrás, cualquier campo por 150, 200 hectáreas que tenía para arriba, lo trabajaba el productor, tenía
una persona que vivía ahí y demás. Y después empezaron a jugar hoy, hablemos de la realidad, lo difícil que es conseguir gente para trabajar en el campo. Entonces, se habla de desocupación y hay muchos proyectos, claro. Quiero ser realista, hay muchos proyectos que no se llevan adelante por el tema de la mano de obra, porque el asistencialismo llegó a un punto donde hoy no hay ni capacitación, ni ganas, ni esa posibilidad de que, porque también está el productor que quiere invertir, quiero agrandar mi equipo de siembra, o quiero poner un feedlot, o quiero poner un criadero de cerdo, quiero poner un tambo. Muchos de esos los absorbió el sistema por diversos motivos. Entonces, ¿qué terminó pasando? El sistema lo terminó desplazando. Claro. El 70% de los campos está en manos de inquilinos, o sea, de terceros. Entonces, el productor como tal termina alquilando el campo. La presión tributaria es muy alta, seguramente por herencia y demás los campos se van achicando, entonces la unidad económica se achica. Hay un tema de infraestructura. Seguimos transitando, más allá de las mejoras que se pueden hacer, seguimos transitando por los mismos caminos de toda la vida, donde cuando llueve, esta mañana escuché a un productor en Cadena 3 que no puede sacar la producción del campo, claro. Por las últimas lluvias que se han dado. Entonces, es todo un combo de cosas que hace que por ahí el productor diga, bueno, me retiro. Seguramente las generaciones nuevas, los chicos con otra visión, con otra forma, lo analizan el número más frío. Entonces, bueno, hay que cambiar la forma. Pero las ganas están de seguir trabajando y de invertir. Lo que pasa es que, bueno, hay factores que salen. Mira, me ha pasado también charlando con varios productores. Seguramente el año pasado, por una cuestión de reinventarse, por el tema de la sequía, hicieron sociedades, se unieron 2 productores o 3 para poder sembrar, juntaron maquinaria, juntaron campo y sembraron como pudieron. Pero este año, el productor que lo siente como tal, no está pensando en poner la plata en el banco. Seguro. Está pensando en volver a poner en funcionamiento su sistema productivo. Como también coincido con David, que muchas veces pasa de que una vez que el productor se va y difícilmente vuelva. La presión tributaria es muy alta, el mantenerse trabajando es cada vez más complicado. Agronómicamente es más complicado porque hoy hay problemática de maleza, problemática de insectos, donde necesitas cada vez más técnico. Producir una hectárea seguramente te cuesta un poco más por ciertas problemáticas, y que bueno, estás jugando con el tiempo durante 6 meses hasta que llegue la cosecha. Entonces, bueno, se han anexado a la producción algunos factores externos que hacen que el productor se vea con dificultades. Pero bueno, estamos en una buena cosecha, esperemos que realmente esto derrame lo que tenga que derramar, que todos nos colmemos de espíritu para seguir adelante, y eso es lo que va a pasar, ¿no? Ana Laura, vos decías que hay muchos productores que al grano le van a dar valor agregado con la carne, diríamos. ¿Quiere decir que hay muchos que han vuelto a la agricultura mixta? Digamos, al campo mixto, digamos, agricultura y ganadería. Sí, eso depende siempre de la relación y del precio y disponibilidad del cereal. Justamente el año pasado, por la sequía, no se conseguía cereal, los rindes fueron muy bajos y eso hizo también que no se pudieran terminar animales con granos generalmente. Este año yo creo que por la relación, digamos, y la disponibilidad que hay de maíz, eso va a cambiar y ya ves la gente que se va acomodando en encerrar sus lotes. Eso se ve inmediatamente como cada productor toma la decisión también de como tener otras alternativas de producción. Y siempre que convertís el cereal en carne, le estás dando un valor agregado justamente al cereal, que en vez de trasladarlo a 400 kilómetros al puerto, donde tenés una pérdida de la rentabilidad por el flete, lo puedes estar convirtiendo en carne en tu propio campo. Eso se ha visto históricamente, que los productores siempre tenían distintas alternativas de producciones. Sí creo que hoy el personal es una limitante para todo lo que sea producciones intensivas. Vemos en los campos que por ahí no está la reposición de los hijos del personal como antes se acostumbraba. Ya se van al pueblo a hacer otras tareas y es muy difícil lograr esa reposición, y eso como productor te hace tomar decisiones de qué producciones encarar, sobre todo si son de todos los días e intensivas como el feedlot, digamos.
En la sociedad, en la institución, y lo dejamos quizás para después el corte, ¿existe alguna bolsa de trabajo, quien nuclee la oferta laboral que tenga la intención de volver? De ambos lados. ¿Lo responde después de la pausa, puede ser? Bien, continuamos con nuestros invitados analizando qué sucede en el sector agrícola hoy. Y había quedado una pregunta, David, o quien quiera contestarla, ¿no? Sobre el mercado laboral asociado al sector rural y además si la institución tiene alguna bolsa de trabajo donde ustedes toman las necesidades o la demanda laboral por parte de la gente. Nosotros en la entidad recibimos, por supuesto, los currículum de las personas que quieran, que necesiten trabajar, que necesiten un trabajo. Igual, si alguien tiene algún conocido y quiere arrimarlo, lo arrima, armamos una carpeta y los productores saben ir a preguntar o a buscar la gente que necesitan para el puesto. También tenemos algunos cursos con el RENATRE, con la misma UATRE, cursos de capacitación para los empleados que se hacen cada un mes o cada 2 meses, distintos cursos con respecto a tecnologías de tractores o de inseminación artificial, para ir capacitándolo a los empleados, ¿no? ¿Es la principal falencia hoy? Sí, yo creo que el personal hoy te limita mucho las producciones, sobre todo intensivas, y la reposición que necesita, digamos, el campo, de lugares que se están jubilando por la edad y que no se encuentra reposición. Es una consulta permanente del productor, no solamente en el empleado rural directo, sino también en alambradores, en molineros, en los distintos oficios que derrama el campo. O sea, yo creo que hay mucho campo por trabajar ahí, que la gente se forme porque hay trabajo en el campo. ¿Y qué puede suceder, Francisco, que haya por un lado en la urbe, ¿no? Tamaño de desempleo, y por otro lado en la parte rural, en el sector rural, insatisfacción de la demanda laboral? Buena pregunta. En el campo hoy se vive tan bien como en las ciudades. Antes podíamos cuestionar algunas cosas. Hoy depende de la infraestructura de cada región, de cada zona, pero sabemos que medianamente hay luz, de alguna manera tenés luz, hoy tenés muchos sistemas para brindar luz, inclusive sin depender de la luz eléctrica. Estamos hablando de la región centro del país, donde está más el desarrollo controlado. Tenés ciudades cerca, tenés comunicación, más allá de que algunos lugares están más complicados, internet, que no todos los campos lo tienen, pero me refiero que se vive tan bien como en la ciudad, en muchos lugares, y bueno, realmente es un tema, te diría, inentendible, que muchos proyectos no se puedan llevar a cabo, inclusive hay muchos productores que nos comentan, están por cerrar algunos días tuve una persona que cerró un criadero de cerdo, nada más que por el tema de la mano de obra, y son criaderos inclusive con muy buenas condiciones laborales, porque en eso también la sociedad muchas veces pega, ¿no? Porque sale alguna noticia y de esto se hace un reguero de pólvora, y en el campo se vive bien, se trabaja bien, los sueldos y las gratificaciones que se hacen, me consta que hay mucha gente que lo hace a la altura del rendimiento de la gente, o sea, realmente hay mucho incentivo para la gente. Pero bueno, se prefiere venirse a las ciudades, irse a las urbes, a las grandes urbes, hay inclusive hasta escuelas rurales en muchos lugares, hay caminos o rutas transitables, y bueno, es un tema complejo. Se habla muchas veces de desocupación, se habla de muchas cosas al respecto, y la verdad que en cierta forma uno dice, ¿y será tan así? Porque nosotros tenemos mucha demanda de gente que necesita para trabajar y realmente no se encuentra con condiciones laborales óptimas a muy buenas, ¿no? O sea que bueno... No haría falta una capacitación, digamos, más constante, que desde las sociedades rurales, no solamente de Río Cuarto, sino de otros lugares, se avance con una capacitación para peones de campo, peones en cada una de las especialidades. Pero mirá, te voy a dar otro índice. El otro día me daban un dato de chicos egresados del secundario, hace 1, 2, 3 años. Chicos egresados en las últimas promociones. El 50% dejó de estudiar y tampoco tiene un trabajo, cuando la oferta laboral me consta de que está.
la inestabilidad, creo que era Laura, recién lo mencionaba, la inestabilidad de los chicos, de querer tener futuro, progresar. En cuántas empresas hay gente que ha entrado a los 18 años, 20 años, en un, no sé, por cadete o con un puesto bajo, y ha llegado a tener puestos importantes por su desempeño. Hoy lo vemos que realmente la rotación de gente es muy amplia, y bueno, no se cumple la expectativa. Entonces así es muy difícil invertir, porque también el productor, las inversiones del campo, en maquinaria, en cualquier tipo de infraestructura, son inversiones muy amplias. Y si de pronto no conseguís la mano de obra que se haga cargo de tal fin, y bueno, no se va a llevar a cabo la inversión. También hay que verlo del otro lado, ¿no? Muchas veces pega socialmente la desocupación, la falta de trabajo, pero me consta y te lo puedo asegurar que hay mucha gente con ganas de invertir en maquinaria, en camiones, en un montón de proyectos, y que lo termina desanimando. Eso que hemos hecho cursos de capacitación, pero hay valores que se adquieren, creo que David lo decía recién, hay valores que se adquieren desde la casa. Así como un padre carpintero le enseña a su hijo a ser carpintero, o a ser plomero, o a ser albañil, o nosotros, nuestros hijos, que nuestros padres nos han inculcado el valor del campo, del trabajo en el campo, seguramente eso no se ha inculcado a las generaciones que lo siguieron, ¿no? Entonces en el campo se aprende trabajando en el campo, y Ana Laura lo decía, quienes eran los empleados de campo de nuestros padres no han seguido siendo empleados nuestros, ¿no? Entonces se ha perdido esa cadena de valor, que es el que aprende la habilidad general del campo. Y un chico hoy a los 20 años que quiere ir al campo, y difícilmente lo haga porque no tiene la habilidad para tal fin, como no lo va a tener el hijo de un carpintero para que sea carpintero. ¿Se le ha visto una tarea esclavizante? No de esclavitud, ¿no? No. O sea que... Hoy, como dice Francisco, las condiciones en el campo han cambiado enormemente. Nomás uno de cuando iba de chico a las condiciones que tiene hoy, claro. Yo creo que hay muy buenas condiciones, y creo que hay que capacitarse, porque ahí van a encontrar una beta de trabajo. Justamente el personal hoy es la limitante de muchas decisiones de productores. Sabemos que un feedlot, los animales comen todos los días, tiene que haber una rotación de personal, cuando por ahí fallan los francos porque un personal afloja, ya el otro, como que no es fácil. Por eso creo que eso es lo que lleva muchas veces a tomar decisiones. Uno está en contacto directo con grandes criaderos de cerdo, que también son producciones muy intensivas, y esa rotación afecta mucho porque se capacita al personal de cero prácticamente, y una persona que ha estado menos de 6 meses generalmente no ha dado los frutos a la producción. Por eso afecta muchísimo a la rentabilidad de las producciones. Y a cada rato escuchamos productores que dicen, no, mira, esto lo dejo de hacer por el personal. Con respecto a tu pregunta, Hugo, mira, hoy un tractor se maneja solo. Hoy hay una persona que va arriba de un tractor impecable. Antes una persona se pasaba 8 o 10 horas en la tierra, en el ruido de los motores, cuando se hacían las labranzas convencionales, o con la hacienda a caballo en el medio del campo, con la lluvia, con el sol. Hoy un feedlot está el animal confinado. Criaderos de cerdo están bajo techo. Te diría que el bienestar animal, que es ahí donde han aumentado los índices de producción. En un tambo, ¿por qué un tambo sigue produciendo la misma cantidad? O la Argentina produce la misma cantidad de leche con muchísimo menos tambo, porque el bienestar animal, la genética, la tecnología lo han mejorado. Hoy una persona que tiene una cosechadora en este momento está escuchando la radio, como podemos estar nosotros en este momento acá, o viajando en un vehículo. Entonces, el trabajo en el campo, las casillas de los contratistas, termotanque, agua caliente, viven, te repito, DirecTV, viven tan bien como en la ciudad. Entonces, hoy una máquina te cosecha 70, 80, 100 hectáreas por día, habiendo condiciones, cuando antes hacían 15, 20, estaban 4 meses. Hoy es todo mucho más dinámico, con maquinaria mucho más preparada, en la seguridad e higiene laboral del trabajo, la seguridad del trabajo, hoy ha disminuido, pero abruptamente. Vayan al campo, vayan a la exposición nuestra y vean la maquinaria que hay. Máquinas presurizadas, donde realmente es un placer trabajar ahí. Entonces, bueno, y ahí hay una contradicción, porque la robótica y las nuevas tecnologías, ¿por qué casualmente, al no haber mano de obra capacitada, necesitan que una máquina
ante ante cualquier cosa que ocurra, se tenga que activar un sistema que diga, bueno, separa la máquina para no romperse. Claro. Y a la vez, mirá lo raro, tenés que tener un tipo totalmente capacitado para entender y leer toda esa... ahora los choferes de camiones que tienen que por lo menos tener el secundario completo. Porque claro, tienen tanta tecnología a su disposición que la tienen que saber interpretar, leer. Entonces, por un lado no hay trabajo, por otro lado hay gente que necesita, la gente no quiere capacitarse. Bueno, somos complejos. Es paradójico, ¿no? David, una pregunta con respecto a esto del sector, volviendo un poquito a lo anterior. Está muy bueno esto que estamos analizando sobre la realidad que vive el agro hoy, ¿no? Pero volviendo un poquito a este tema de la mochila quizás que la sociedad le está tirando a la sociedad rural, y decía recién ustedes que el campo va a liquidar, ¿ustedes se pueden comprometer a que el campo va a liquidar y por el otro lado cuando liquide no vaya a comprar dólares con lo que liquida? Yo creo que yo estoy convencido que dólares no se va a comprar nada. Yo estoy convencido que sí vamos a liquidar porque tenemos que pagar las deudas, porque estas tasas no... Es más, el vencimiento que tenemos en julio de nuestras tarjetas rurales lo vamos a pagar la semana que viene o la otra. ¿Pero están endeudados? ¿Se han financiado con estas tasas? Cuando decidimos sembrar, había tasas altas, pero no estas. Claro. Y nos agarró a la mitad del camino estas tasas y hay que terminar. Sí, ya claro. Una vez que estamos en el medio del mar hay que llegar de la forma que sea, hay que llegar. Sí, sí. Entonces tenemos que pagar. Los contratistas, la campaña pasada no pagaron las cuotas. Claro. Entonces tienen que pagar cuotas en dólares. Nos han cobrado, claro. Te diría que antes de que entraron en la máquina, los contratistas ya nos sacaron los cheques. Claro. Entonces yo creo que va a haber y por algo los puertos también están abarrotados, ¿no? Es porque vamos a pagar todo lo que debemos lo más rápido posible. Francisco hacía referencia a la presión fiscal. ¿Tienen temor que se pueda incrementar aún más la presión fiscal por algunas cuestiones, exigencias del Fondo Monetario Internacional, que haya más retenciones? Lo mismo, estamos en Argentina, acá puede pasar de todo. Yo creo que con el volumen, por lo que dice David, que se va a liquidar, no quiere decir que liquiden los exportadores. No, bueno, claro, ahí hay un punto. Claro, el productor va a liquidar porque tiene que cumplir su compromiso. Segundo, el productor, de acuerdo a su nivel de exposición que haya tenido, de compromisos, quede tranquilo que el productor hay de todo y alguno comprará algún dólar, no lo sé, alguna otra cosa, pero la mayoría queda tranquilo que va a cambiar la camioneta, va a mejorar su máquina, la va a invertir porque es su forma de trabajo, porque toda la vida ocurrió siempre comprará la camioneta, cambiará el tractor, no lo sé, pero seguramente que lo va a liquidar, después que el exportador haga otra maniobra. Esa es otra gran cuestión que sufre el sector con el tema del mercado de exportadores de grano. Ahora, todo puede ocurrir. Seguir metiéndole presión fiscal a esto es una locura, porque esto para explicárselo a la gente. Cuando uno ve mira, la zona nuestra, los promedios son de 30 quintales de soja de promedio de cosecha. Sí. Los costos están en 23, 24, 25. ¿Está? Haciendo el número fino. Medio así. El maíz está en 70 quintales y el promedio de cosecha no debe estar lejos en la zona de eso. Son datos que se pueden consultar en los entes oficiales. ¿Tenemos una buena cosecha? Sí, se va a cumplir, pero nosotros jugamos con un riesgo muy alto y la gente puede decir, bueno, si es tan complicado, ¿por qué no lo hace? Bueno, yo le digo al revés, a quien le parezca fácil, que venga y que lo haga. Entonces, yo creo que estamos en una buena cosecha, pero ya estás pensando en lo que viene. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo y no tuvimos tiempo de hablar de la exposición rural, cómo están trabajando. En otro momento, y le deseamos mucho éxito a la conducción que recién comienza de David, y que ustedes también integran la comisión directiva. Muchas gracias por estar con nosotros. Y se van a llevar, como es habitual, un presente, un Malbec de Supermercados AS. Bueno, ya para cerrar, yo quiero agradecerle a David por su sí, porque realmente tomó el compromiso de conducir la entidad por lo menos los próximos 2 años, y sabiendo la historia de él y
y todo lo pensó mucho tiempo, una decisión no solamente personal, sino familiar, sabiendo que su padre también fue un referente de la institución. Sí, claro, es muy meritorio lo que el compromiso que ha tomado, y bueno, estamos el resto simplemente para, más allá de los cargos que son insignificantes, estamos para ayudarle, para acompañarle lo mejor que podamos. Así que públicamente se lo quiero agradecer a David. Bueno. La pausa, ya regresamos. Bueno, un interesante programa hemos tenido finalmente con la gente de la sociedad rural analizando el campo hoy y una problemática que creo que trasciende a la sociedad, como es la falta de puestos de trabajo, digamos, de gente que quiera trabajar en el campo. Quizás tendrían que coordinar estas políticas, quizás con las oficinas de empleo municipal. Bueno, sí, una buena alternativa de buscar. Así es. Nos vamos. Nos vemos la semana próxima. Gracias, hasta la próxima.